nefrótico, acuérdense, edema. Este edema es un edema blando. Muchas veces ustedes pueden estar viendo que es un edema donde los pies le están brillando al paciente, desde lejos se ve. Y cuando le ponen el dedo, se queda ahí la marca del dedo. El paciente, si ustedes la revisan, puede tener este tipo de uñas. ¿Cómo se llaman esas uñas con bandas de? ¿Cómo llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama este signo? ¿No es leuconiquia? Bandas de muerte. Entonces, sus uñas de los pacientes están bien delgaditas. Esas son bandas de Merkel y traducen hipoalbuminemia. ¿Y qué es esto? ¿No son jantomas, doctora? Ajá, una condición que nos traduce ¿qué? ¿Hipercolesterolemia? Dislipidemia, ajá, hipertrigliceridemia y la orina espumosa. Es decir, pues cuando vemos este tipo de orina, pues hay que descartar que el paciente esté con proteinuria y sobre todo, aparte de la proteinuria, ¿qué nos está traduciendo esa proteinuria? Si no es diabético, pues ahí es donde ya nos pone a pensar el paciente porque tenemos que descartar otras causas. A ver, quiero, a ver que le tomen una foto a esta imagen porque eso se lo tienen que aprender. A ver, se las voy a explicar. Esto lo hacen en su cuaderno porque todo empieza por la hiperfiltración glomerular. Entonces tenemos estos estados de hiperfiltración glomerular como ejemplos: obesidad, diabetes, dieta con alto contenido proteico, anemia, proteinuria pudiera ser. ¿Qué pasa? Hay una presión dentro del capilar glomerular. Aumenta el filtrado glomerular de nefrona única. Es decir, cada nefrona tiene aumento de la presión dentro de sus capilares glomerulares. ¿Qué pasa cuando hay este aumento de presión? Proteinuria. Esta proteinuria va a llevar a un daño glomerular. ¿Por qué? Porque al pasar por los túbulos se reabsorbe la proteína y produce una inflamación. Desencadena entonces una respuesta inflamatoria y todo lo que es inflamación lleva a una glomerulosclerosis focal y segmentaria y a una fibrosis tubulointersticial. Esta glomerulosclerosis focal y segmentaria y la fibrosis tubulointersticial lleva a una disminución en el número de nefronas. Esta disminución en el número de nefronas lleva a un aumento de la angiotensina 2. Este aumento de la angiotensina 2 lleva otra vez a un aumento de la presión del capilar glomerular y lleva a mayor daño glomerular, mayor respuesta inflamatoria, mayor esclerosis focal y segmentaria, mayor fibrosis tubulointersticial, menor número de nefronas, aumenta la presión arterial. O sea, ¿qué nos dice esta imagen? Que si el paciente tiene una disminución en el número de nefronas, por un lado, va a llevar a mayor esclerosis focal y segmentaria porque va a estar sobreactivado el sistema RAS. Al tener sobreactivado el sistema RAS, va a haber mayor proteinuria. Al haber mayor proteinuria, va a haber mayor respuesta inflamatoria. Al haber mayor respuesta inflamatoria, va a haber mayor esclerosis focal y segmentaria. Al haber mayor esclerosis focal y segmentaria, puede haber también mayor hipertensión arterial, vuelve a aumentar la presión dentro del capilar glomerular. ¿Qué condiciones van a llevar a una disminución en el número de nefronas? Pues aquí tenemos algunos ejemplos. Disminución del número de nefronas al nacimiento, pérdida adquirida de nefronas, enfermedad renal primaria, nefropatías hereditarias, la edad,
la exposición constante a nefrotoxinas y este, pues la enfermedad cardiovascular va a ser otro factor coadyuvante. Acuérdense que dijimos en la clase del día jueves, la que explicó el doctor Alejo. Nosotros ya como nefrólogos anteriormente lo mencionábamos mucho. El paciente que llega a diálisis es un sobreviviente del infarto. Quiere decir, los que llegaron a diálisis no se murieron de infarto, son puros sobrevivientes, porque los que no llegaron es porque se infartaron antes. ¿Alguien tiene una duda de esta imagen? O sea, todo lo que es hiperfiltración glomerular es malo, excepto el embarazo, porque es transitorio, es una condición fisiológica. Pero todo lo que condiciona hiperfiltración glomerular va a producir un aumento de la activación del sistema RAS. Y todo lo que lleve a un aumento del sistema, de la actividad del sistema RAS, va a llevar a proteinuria, va a llevar a inflamación, va a llevar a esclerosis focal y segmentaria, va a llevar a fibrosis tubulointersticial, a hipertensión arterial y se vuelve a ser un círculo vicioso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, el síndrome nefrótico también puede presentarse como lesión renal aguda. Pero ¿cómo explicarían esta lesión renal aguda? Pues porque hay depresión del volumen intravascular, porque se está fugando hacia el espacio intersticial. Y esto lo pueden ocasionar, pues, los diuréticos también, los IECAS que tenemos que dar y los arados. Puede haber un daño tubular agudo por la misma depresión del volumen, por una hipoperfusión sostenida. Puede haber una trombosis de la vena renal. Se manifiesta como una glomerulonefritis membranosa, dolor lumbar, albuminuria masiva. Puede haber nefritis tubular intersticial por los diuréticos de ASA, las tiazidas, los AINE, los antibióticos que se le están dando. O sea, un fármaco también puede producir lesión renal aguda, eso es lo que quiero que entiendan. Cuando el paciente tiene mucha citis, la citis está aplastando al parénquima renal y este aplastamiento pues nos lleva a lesión renal aguda por compresión vascular renal. O puede haber una progresión de la enfermedad renal en el caso de estas presentaciones de síndrome nefrótico, pero por amiloidosis o mieloma múltiple. Hace como en la era de Felipe Calderón, hubo un secretario de Educación que se llamó Ernesto Lujambio. Lo pueden googlear. Él era secretario de Educación, era muy famoso. En ese entonces lo hacían tan famoso, como si estuviéramos hablando ahorita de quién será, de Brad más o menos. Y resulta que ese secretario de Educación, pues era relativamente, pues joven, a lo mucho sus 40 y tantos años, pero ese secretario, pues entre sus actividades y las giras de Calderón y todo eso, en uno de esos días, de repente dejó de orinar. Y pues como que en las primeras horas no ponía atención, pero después, cuando dejó de orinar, pues se fue al ABC. En el ABC le colocaron una sonda y vieron que sus riñones pues estaban de un tamaño normal, pero que realmente tenía una condición de lesión renal aguda. Le hacen sus estudios y lo tuvieron que hemodializar de urgencia. Y cuando le hacen el protocolo de estudio se lo hacen en el Instituto Nacional de Nutrición. Le hicieron su biopsia renal y todo y pues encontraron que tenía un mieloma múltiple que estaba debutando con lesión renal aguda. Le iniciaron la quimioterapia, pero como pues eran funcionarios de alto nivel, pues al secretario se le hizo poca cosa estar en el Instituto Nacional de Nutrición y se fue a Texas, a Houston, a los hospitales de Houston. Ahí le siguieron con sus quimioterapias y todo. El caso es de que
Para no hacerles el cuento largo, el paciente iba a fallecer y Felipe Calderón dio la indicación que fuera a tomar protesta un día antes de morirse. Entonces, ustedes van a ver la típica foto donde el paciente llega en silla de ruedas con un ojo tapado porque había perdido un ojo, llega con un parche y llega a tomar protesta en silla de ruedas y en quimioterapias un día antes de fallecer para que le dejara la pensión de senador y todo a todos sus hijos y a su esposa. Pero pues le puede dar a cualquiera que tenga ciertas condiciones y pues realmente este secretario pues no estaba expuesto a herbicidas, ni era trabajador del campo, ni nada de eso, pero pues yo creo que tenía cierta tendencia hereditaria donde hubo una hiperglobulinemia. Por eso decía el hematólogo el día jueves, después de los 40 años, por lo menos una vez al año, se pueden realizar determinación de inmunoglobulinas porque si hay una predisposición que se llama, una enfermedad que es gamapatía monoclonal de significado indeterminado o incierto, pues hay que ir rastreando cómo evoluciona porque esa condición puede evolucionar a mieloma múltiple, ¿sale? Entonces, pues hasta aquí podríamos dejar la clase de hoy. Ya la siguiente vamos a ver evaluación diagnóstica. Podríamos verla el día jueves, ¿no? Porque mañana es clase quiero que vean la del SLAN y que vean las dos anteriores de cardiorrenal, porque tienen que saber para que no se los cuenten de los fármacos que se están utilizando. Pues hasta aquí lo dejamos. Mm, Gracias, doctora. sí, hasta luego. Hasta luego.